Doctor Saleme, le doy la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Enrique Majul y a todo el comité organizador por la invitación. Empiezo para no perder más tiempo. Estos son mis conflictos de intereses. Y primero que nada vamos a empezar definiendo qué es el monitoreo continuo de la glucosa. Es la medición continua de la glucosa intersticial del tejido celular subcutáneo que se hace por medio de un dispositivo electrónico. Este dispositivo electrónico, de manera resumida, está formado por un transmisor y por un sensor que es un filamento que tiene la enzima, que en sí es la clave para medir la glucosa intersticial. Esta glucosa intersticial generalmente, y cuando la glucemia está estable, es muy similar a la glucosa del plasma sanguíneo. Por eso la podemos usar como un equivalente de tal, excepto en algunas situaciones puntuales donde no es tan similar y ahí puede haber alguna diferencia. Primero que nada, saber qué tipos de monitoreo continuo de glucosa tenemos. Tenemos el monitoreo continuo de glucosa profesional, el monitoreo continuo en tiempo real, ya personal y no profesional, sino para el paciente, el monitoreo personal intermitente o sistema flash, que es el que más conocemos, al menos en nuestro país, y el monitoreo continuo en tiempo real, pero integrado a un infusor continuo de insulina. Esto tiene esta sigla que es Sensor Augmented Pump Therapy, o sea, la terapia con bomba aumentada o potenciada por el monitoreo continuo de glucosa. Vamos a hacer un repaso rápido y general de cada uno de estos sistemas. Primero que nada, como dije, el monitoreo continuo de glucosa profesional. Este sistema en realidad realiza lecturas ciegas para el paciente. O sea, el paciente no va a estar viendo los valores que tiene de glucosa en ese momento, sino que lo va a hacer de manera retrospectiva cuando baje esos datos y junto con el médico, después de haber usado el tiempo suficiente ese sistema, que generalmente es cerca de una semana. Es el famoso Holter de glucemia, para asimilarlo de alguna manera a un sistema más parecido, que es el Holter cardíaco, pero no es lo mismo en verdad. Es importante destacar que no hay evidencia que demuestre que esto mejore el control glucémico de los pacientes, simplemente lo podemos usar como una instancia más para la educación de los pacientes, pero no esperemos que el control metabólico mejore, o por lo menos no hay evidencias de que esto vaya a pasar. El más conocido de todos es el iPro 2 de Medtronic. También tenemos el Freestyle Libre Pro, no disponible en Argentina, creo que no está disponible en muchos países, pero bueno, como para nombrarlo aunque sea y agregar al conocido sí iPro 2 de Medtronic. Luego tenemos el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real. Esto sí ya lo va a utilizar el paciente, no es para un uso profesional, y muestra los niveles de glucosa intersticial permanentemente y en tiempo real y sin necesidad de acercar ningún receptor al sensor, como si vamos a ver que se necesita en los sistemas de monitoreo de continuo de glucosa intermitente. Y tiene como uno de los puntos más destacables las alarmas que se pueden programar, tanto de hipo como de hiperglucemia. Ese es uno de los puntos más importantes en el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real. Y como punto débil diría es que algunos, casi todos en realidad, necesitan calibrar con glucemia capilar 2 a 4 veces al día, lo cual tiene sus inconvenientes que ya desarrollaremos. El más conocido, o al menos el ideal en este momento, es el Dexcom G6, justamente de Dexcom. No está disponible en Argentina. No tengo claro en qué otros países de Latinoamérica lo está, al menos este modelo G6. También está el Guardian Real Time de Medtronic y el Eversense, que tiene la particularidad de que se inserta debajo de la piel y puede estar durante 6 meses haciendo el monitoreo continuo de la glucosa. También es importante destacar que estos sistemas, como lo pueden ver en la foto, pueden interrelacionarse con diferentes dispositivos como celulares, como relojes inteligentes, lo cual hace que sea mucho más sencillo el uso diario e incluso la carga de datos y la interpretación de los datos también.
Luego tenemos el monitoreo continuo de glucosa intermitente o sistema FLASH, que da lectura a demanda de la glucosa intersticial. O sea, a diferencia del anterior, que la transmisión es permanente a cualquier dispositivo que estemos usando como receptor, esto necesita que acerquemos ese receptor para escanear, o como decimos habitualmente, escanear el sensor y de esa manera poder tener el valor de glucosa y las 8 horas previas también de las lecturas que haya realizado. O sea, no solamente ese momento, sino que al escanear ya estamos guardando o revisando o teniendo en nuestra pantalla las 8 horas previas. Pero si no escaneamos, perdemos esta información. No tiene alarmas programables, y esto me parece mucho más importante que el hecho de escanear. Esto es un punto débil que de alguna manera también puede ser hoy en día subsanado con el uso de otros sistemas como el Miao Miao, que no voy a entrar en detalle, o incluso el próximo sistema de Freestyle Libre 2 va a tener algunas alarmas programables. Muy importante, no necesita calibración y eso le da una ventaja con respecto a muchos de los otros sensores, y tiene una duración prolongada de 14 días y un costo muy económico, que también me parece estos 3 puntos, el del costo que no está en la presentación, pero estos 2 últimos más ese, lo más importante y lo que ha hecho que sea tan accesible y tan utilizado este sistema de freestyle libre de Abbott, que como vemos también tiene un entorno digital que lo hace muy ameno. Lo podemos, dependiendo del celular, pero podemos escanear con el celular, tener los datos en la pantalla del dispositivo de telefonía celular que tengamos, siempre que tenga un sistema de transmisión NFC de Bluetooth. También hay una plataforma para la descarga de los datos que es muy amena y va mejorando permanentemente, y el LibreLink App, que es una aplicación que permite que un tercero, por ejemplo la madre de un niño, pueda ver en tiempo real, siempre y cuando el niño escanee, los valores de glucemia del paciente, cosa que es muy, muy importante. Luego tenemos los monitoreos continuos de glucosa en tiempo real, pero integrados con un infusor continuo de insulina, y están, como su nombre los dice, obviamente integrados a la bomba de insulina. Generalmente es la bomba la que hace de receptor, esto es en tiempo real, así que no hay nada que escanear, y la que nos muestra los valores de glucemia, las flechas de tendencia y la curva de glucemia de las horas anteriores. Pueden o no tener un sistema de suspensión automático de la insulina, y esto es muy importante. Como sabemos, cuánto puede interactuar el monitoreo continuo con la bomba, cada vez más en realidad, y el hecho de que pueda suspender la infusión de insulina les da un plus sin duda. Tiene alarmas programables, que es una ventaja, y no necesita calibrar con glucemia capilar, necesita calibrar la mayoría de ellos con glucemia capilar. Tenemos disponible, al menos en Argentina, Minimed 640 de Medtronic, también Paradigma Veo está disponible para algunos casos o algunos pacientes que tienen este sistema desde antes. Próximo a salir el año que viene, Minimed 670 de Medtronic, y muy importante también, que se mete en la discusión y nos da otra opción, la bomba T-Slim con un monitoreo continuo de glucosa Dexcom G6 y todas las ventajas que tiene este sistema de monitorización continua de Dexcom G6. Va a ser, o lo es en los países que está disponible, otra opción muy atractiva para utilizar. Algunos temas que tenemos que tener en cuenta para entender un poquito más estos sistemas, al menos los básicos, y son 2 en los que me quiero detener. Uno es el factor de calibración. Todos estos sistemas necesitan algún tipo de calibración para poder mantener esta exactitud. Y en realidad tenemos 2 maneras de hacer que estos sistemas mantengan esta exactitud. Uno, cuando el paciente necesita calibrarlo, esto quiere decir que van a ser 2 a 4 punciones digitales, esa glucemia capilar lo van a cargar en el sistema de monitoreo continuo de la glucosa, y de esta manera le van a dar una referencia para que ese valor de glucosa que está sensando el sensor, justamente, valga la redundancia, tenga ese valor de glucosa capilar como referencia, para después el resto de los valores que vaya sensando los relacione con esa calibración que se realizó. Pero no es tan sencillo realizar esta calibración, hay que encontrar el momento adecuado,
No puede ser cuando la glucosa está muy variable, cuando la glucemia está muy variable, por ejemplo, después de una comida, después de un bolo de insulina, así que tenemos que buscar el momento adecuado para hacerlo, lo cual es una barrera para los pacientes, es una cosa más que tienen que hacer, así que también lo pueden olvidar. Y también se agrega la inexactitud que pueda tener el sistema de monitoreo capilar y que pueda producir error en el monitoreo continuo de glucosa. Los sistemas que usan calibración son Dexcom G4 y G5, Guardian Real Time y el Eversense. Y luego tenemos los sistemas que vienen calibrados de fábrica. Acá quiero dejar bien en claro, estos sistemas no pueden ser calibrados de ninguna manera, ya vienen seteados desde la fábrica para tener la exactitud necesaria, así que nada de lo que hagamos va a poder cambiar ese seteado que tiene desde la fábrica para calibrar en realidad, más que seteado de la calibración. No necesita punción digital, esto es una clara ventaja, los pacientes realmente no quieren pincharse los dedos y ponen mucho de las expectativas del monitoreo continuo en eso. Hay que aclarar que no es la mayor ventaja, pero claramente es una importante. Mantiene constante la exactitud, como le decía, porque ya viene de fábrica, y elimina errores de calibración del paciente que estuvimos viendo previamente. Los sistemas que no calibran son el Dexcom G6 y el Freestyle Libre. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta, más allá del factor de calibración, es el MARD que tienen los sistemas. MARD quiere decir Mean Absolute Relative Difference, o sea, diferencia absoluta relativa media, y mide la disparidad promedio, o sea, la diferencia entre la medición de un dispositivo y la medición de referencia. Por ejemplo, mide la diferencia que hay entre un monitoreo, entre el valor de una glucemia intersticial medida por un sistema de monitoreo continuo de la glucosa y un valor de referencia que podría ser sangre venosa capilar la mayoría de las veces, o también, sangre venosa, o en algunos casos también podría ser la sangre capilar de un monitoreo con una tira reactiva. Se pueden usar cualquiera de los dos, lo ideal obviamente es la glucosa plasmática como referencia. A menor MARD, y el MARD se mide en porcentajes, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20%, a menor sea este valor, mayor será la coincidencia entre esa medición y la de referencia, o sea que nos está hablando de mayor precisión y exactitud de ese sistema. Y es la medida más común utilizada para evaluar el rendimiento de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, por eso me pareció importante detenernos, no tanto en la definición, sino simplemente en entender básicamente qué es, porque nos va a dar cuán exactos son los sistemas que utilicemos. Y es necesario un MAR de 10 o menos para tomar decisiones terapéuticas sin necesidad de realizar monitoreo capilar. O sea, aquellos sistemas que tengan un MAR menor de 10, el paciente va a poder tomar decisiones, como por ejemplo hacerse un bolo de insulina, sin necesidad de tener que hacerse un monitoreo capilar para confirmarlo. Estos son los MAR de los sistemas creo más importantes, me pareció que no era necesario poner todos, si el Dexcom G6, que tiene la particularidad de tener un MAR de 9, lo cual hace que aparte de que no necesite calibrar, tiene un MAR de 9, es un sistema que no necesita que el paciente prácticamente capilarice nunca, y es una gran ventaja. Medtronic, el Enlight, tiene un MAR de 13.6, el iPro 2, 11%, y el Freestyle Libre, 11.4%, no es menor de 10 el MAR, pero se pueden tomar decisiones porque cuando la glucemia está estable, el MAR se acerca mucho a 10, por eso es importante explicarlo y también explicar el porqué de la necesidad de sí capilarizar cuando la glucemia está cambiando rápidamente. Ahí Freestyle Libre, el MAR es donde llega a estos valores de 11.4 o más incluso. Muy importante también me pareció hacer un paréntesis y ver las indicaciones para el uso. Esto creo que puede ser muy útil, especialmente al momento de decidir el tratamiento y también al momento de solicitarlo y de tener que defenderlo o afirmarlo delante de los financiadores que a veces se encuentran reticentes a incorporar la tecnología para el tratamiento de nuestros pacientes. Estas indicaciones están adaptadas del consenso de SET, de la Sociedad
Española de Diabetes. La primera es control metabólico no óptimo para los objetivos individualizados a pesar de coexistir las siguientes condiciones. Optimización de la terapia intensiva, incluyendo a veces bomba de insulina o refuerzo educativo estructurado. Esto quiere decir que cuando nosotros ponemos a un paciente la meta, por ejemplo, 7 de hemoglobina glicosilada y no la alcanza, hemos hecho educación estructurada y optimizado la terapia con insulina, que puede incluir o no bombas, es una razón para justificar el pedido del monitoreo continuo de glucosa. Este me parece un tema muy importante y tal vez el más, y es la indicación cuando nuestros pacientes tienen hipoglucemia que condicionen una situación incapacitante. Y lo que sí que me parece también relevante, porque esto parece algo difícil de precisar, que es una situación incapacitante y demás. Bueno, por suerte los españoles se tomaron el tiempo de definirlo, y podemos decir que cuando las hipoglucemias no son graves, pero sí de repetición, que lo definen, y eso nos da la ventaja de poder tener precisión en qué quiere decir no grave de repetición, son más de 4 episodios de hipoglucemia leve por semana, o 10% de los valores en menos de 70 miligramos por decilitro en la descarga que hagamos de los glucómetros que estén, del monitoreo capilar que estén utilizando nuestros pacientes. Y es muy importante, tal vez no quedó tan destacado en la diapositiva, pero acá en esta parte, para esta situación podemos pedir, y para el anterior también, tanto un monitoreo continuo de glucosa intermitente como un monitoreo continuo de glucosa tiempo real. Cualquiera de los dos beneficiarían a nuestros pacientes ante esta situación. Y luego, la otra situación de hipoglucemia es cuando es grave o desapercibida. Y también para desapercibida lo definieron usando el test de Clark, que es un test para evaluar la percepción alterada ante la hipoglucemia, lo cual de nuevo nos da precisión y nos saca de la ambigüedad al momento de prescribir este tipo de sistemas. Y acá, muy importante, no sería ante una glucemia grave o desapercibida lo ideal pedir un monitoreo continuo de glucosa intermitente, excepto que no tengamos otra opción, sino que tiene que ser monitoreo continuo de la glucosa a tiempo real, porque recuerden que estos sistemas tienen alarmas, entonces nos van a avisar ante la hipoglucemia o van a evitar las hipoglucemias, o le van a dar una alarma, aunque sea el paciente, y como ideal, obviamente, los sistemas que utilizan infusión de insulina con monitoreo continuo de glucosa, con suspensión en hipoglucemia, o mucho mejor con suspensión predictiva, sin duda que para hipoglucemia grave o desapercibida sería lo ideal. Pero bueno, destacar eso, uno de estos dos sistemas, no cualquier monitoreo continuo de glucosa ante esta situación. Cuando el control metabólico no es óptimo antes y durante la gestación, también es importante, y siempre que se cumplan las condiciones antes mencionadas, optimización de la terapia intensiva y refuerzo educativo. Siempre me gusta destacar, la tecnología nos obliga, pese a lo que podemos pensar, a que más tecnología es más educación. Esto es así, no menos educación, al contrario, más educación para el paciente. Y luego otros pacientes, o mejor dicho, pacientes con otro tipo de diabetes, diabetes tipo 2, secundaria pancreatectomía, etcétera, etcétera, que no consigan el control metabólico adecuado y que de nuevo no cumplan con alguna de las, o que cumplan, mejor dicho, con las situaciones antes establecidas, la optimización y la educación. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar el monitoreo continuo de glucosa? Realmente es muy atractivo, pero cuando los pacientes llegan con sus bajadas de datos, las primeras son realmente un desafío. Por ejemplo, esto es una bajada de un sistema de bomba y sensor de Medtronic, esto es de un freestyle libre, esta es la de un sistema Dexcom, y esta es la del iPro 2, el monitoreo Holter de Medtronic. Y como ven, ya de por sí las cuatro son muy diferentes, así que aparte de ser difícil o desafiante el hecho de interpretar los datos, al menos al principio, los sistemas todos lo hacen de manera diferente y esto le agrega mayor dificultad. Pero por suerte existe el AGP, Ambulatory Glucose Profile, o perfil ambulatorio de glucosa, que es una manera mucho más ordenada y aparte preestablecida de informar, y todos los sistemas por suerte de a poco van convergiendo hacia esta manera de informar. Es un informe de una sola página, estandarizado, como un electrocardiograma, y ofrece un informe consistente independientemente, como les decía, del
dispositivo que estemos usando. Los gráficos nos ayudan a traducir los números en una interpretación fácil y rápida. Este sería esa hoja, o este informe de una sola hoja que tendríamos que recibir y que de a poco, como les decía, todos los sistemas por suerte van convergiendo hacia esta manera de informar los datos. Solamente voy a destacar lo que creo más importante. Primero que nada, debemos debemos tomar 14 días para que los datos realmente representen la situación del paciente. De esos 14 días, el 70% del tiempo el paciente debe haber estado utilizando el sistema de monitoreo continuo de glucosa. Esto es relevante. Y luego de estos 2 puntos que tenemos que tener en cuenta, voy a destacar 4 puntos que tenemos y que si lo sumamos nos va a dar un pantallazo general muy preciso de cómo están nuestros pacientes. El primero es el tiempo en rango. El tiempo en rango entre el objetivo de glucosa que hayamos definido. Lo tenemos que definir de manera individual, pero en general o el estandarizado es entre 70 y 180 miligramos por decilitro y los pacientes deben pasar más del 70% en estos valores. Luego tenemos el tiempo debajo del rango, que lo podemos dividir en bajo, y glucemia baja y muy baja. En baja, que es menos de 70, 4% del tiempo deben pasar, y en muy baja, menos de 54, no más del 1% del tiempo que evaluemos. Y luego tenemos similar, pero en alta y muy alta, el 25% del tiempo deben pasar en alta y no más, y no más del 5% en muy alta, que es mayor a 250 miligramos por decilitro. Y por último, el coeficiente de variabilidad, que obviamente nos va a mostrar cuán variable están las glucemias de nuestros pacientes, y que debe ser menor a 36 para estimar que este paciente no tiene una variabilidad elevada de sus glucosas intersticiales en este caso. Estos 4 puntos, más allá del tiempo que tenemos que tener en cuenta de utilización, pero estos 4 puntos son fundamentales: tiempo en rango, tiempo de hipoglucemia, tiempo de hiperglucemia y coeficiente de variabilidad, y ya con eso solo vamos a tener un pantallazo general de la situación de nuestros pacientes. Es muy importante, y lo vamos a ver ahora en el caso clínico, creo que tengo tiempo para mostrárselos, que esto nos sirve para eso, para un pantallazo general de la situación, pero recomiendo enfáticamente no tomar decisiones con esta página resumida, porque nos vamos a equivocar. Ya se los voy a mostrar. Antes de ir al caso clínico, dependiendo de las poblaciones, vamos a tener diferentes glucemias, o mejor dicho, glucosas intersticiales objetivo. Por ejemplo, bueno, ya vimos esta, es la que teníamos recién, pero en un paciente anciano o frágil, obviamente vamos a querer que pase el 50% del tiempo, no el 70%, en rango menos del 1% en hipoglucemia, y nunca en hipoglucemia menor a 54, y vamos a ser más laxos con que pase más tiempo en hiperglucemia, incluso hasta en hiperglucemia mayor a 250. Luego tenemos la paciente con diabetes tipo 1 que se embaraza. Esto es muy importante. Fíjense que va a ser el 70% del tiempo que va a tener que pasar en los valores de objetivo, pero esos objetivos cambian de 63 a 140. Entonces van a tener que estar 70% en un rango mucho más estricto, y es obvio por la situación de su embarazo. No cambia la indicación del tiempo en hipoglucemia, 5%, eso es igual. Y fíjense que 25% del tiempo en hiperglucemia, pero nada en glucemias muy altas, mayores a 250 miligramos por decilitro. Esto lo tienen, me faltó la referencia, pero es del consenso en tiempo en rango, lo pueden descargar y tenerlo a mano. Y después vienen las pacientes con diabetes gestacional o tipo 2 que se embarazan. Ahí fíjense que el rango es igual que la embarazada con diabetes tipo 1, pero tienen que pasar 90% del tiempo en estos valores. Acá esto es relativo, no hay al menos evidencia que avale, esto es solamente una sugerencia, pero todavía no tenemos evidencia que nos avale afirmar esta sugerencia. Y ahora sí, vamos rápido al caso clínico. Creo que estoy en tiempo, cualquier cosa le pido al doctor Majul que me avise, pero quiero mostrarle rápidamente un paciente de 36 años. Este es un paciente de nuestro servicio, es técnico bioquímico, tiene diabetes tipo 1, diagnosticada a los 10 años, sin daño de órgano blanco, buena adherencia al tratamiento, ha realizado entrevistas nutricionales y de educación estructurada,
tiene 1 o 2 hipoglucemias por semana, pero no llega al rango objetivo que nos habíamos puesto de 7% de hemoglobina glicosilada, sino que tiene 8%. Estamos perfectos con el tiempo, doctor Saleme. Bueno, gracias, doctor Majul. Entonces me tomo un poco más de tiempo para analizar el paciente. La dosis de insulina glargina es de 15 unidades y la aspartica con un ratio de 10 y una sensibilidad de 40, un tratamiento bastante estándar para este paciente. Acordamos con él comenzar a utilizar el freestyle libre y este es el primer perfil ambulatorio de glucosa que vimos juntos en el consultorio. Como podrán ver, acá, esta es una bajada, un freestyle libre, acá tenemos esa columna de tiempo encima del rango, tiempo en rango y tiempo debajo del rango, glucosa promedio, hemoglobina glicosilada, otros parámetros que no le doy tanta importancia. Fíjense que esto sí, vamos a los puntos que destacamos en el slide anterior, 20 días, o sea, tiene al menos 14 días, es válido, y usó 97% del tiempo el sensor, por lo cual podemos decir que estos datos reflejan la realidad de nuestro paciente. Fíjense que tenemos un paciente que pasó 3% de tiempo en hipoglucemia, hasta 5% podíamos tolerarlo. 47% de tiempo en rango, está lejos del 70% que deseamos, y 50% por encima del rango, con lo cual uno podría decir rápidamente, este paciente necesita más insulina, y actuar de acuerdo a este perfil ambulatorio de glucosa, pero les voy a mostrar que esto es un error y enfatizo de nuevo, no utilicen esta pantalla para toma de decisiones. Esta es otra pantalla que está disponible en el Freestyle Libre. En ese momento, Freestyle Libre no dejaba calcular el coeficiente de variabilidad, hoy en día lo hace, así que podemos tener precisión para ver cuál es la variabilidad de nuestros pacientes, pero sí también tenemos este semáforo que está en rojo, como ven en toda esta zona, quiere decir que la variabilidad está debajo de la mediana, o sea, hay mucha variabilidad en este paciente, por eso el semáforo está en rojo. Y fíjense lo interesante, cuando la variabilidad es alta, tenemos que ir a ver alimentación irregular, medicamentos incorrectos cometidos, se olvidó un bolo, con toma de hidrato de carbono, consume bebidas alcohólicas, varía el nivel de actividad o está enfermo. Pero yo haría mucho hincapié en los pacientes que tienen más de 36 de coeficiente de variabilidad o este semáforo en rojo, ir a la alimentación irregular y a los medicamentos incorrectos o omitidos. Y para eso tenemos que ir sí o sí al registro diario de nuestros pacientes. Esto no sé si complejo es la palabra, pero requiere de un tiempo de aprendizaje, así que los invito a que se tomen ese trabajo, es un lindo desafío y nos da mucha información. Pero entonces, vamos a ver dónde estaba el problema de nuestro paciente. Primero que nada, acá vemos una glucosa que se eleva rápidamente, ¿sí? Y que queda elevada por un buen tiempo, por lo cual acá hubo un consumo excesivo, una ingesta grande con hidratos de carbono, una comida compleja o la omisión de un bolo, no tengo claro porque el paciente no tomó esas notas en ese momento. Y luego tenemos una hipoglucemia, seguramente consecuencia de la corrección de esta situación de hiperglucemia previa. Seguimos con el mismo paciente y es la misma bajada de datos del perfil ambulatorio de glucosa que les mostré en la primera página. Y fíjense acá, la glucemia sube rápidamente y persiste elevada toda la noche, en valores mayores a 350 y mayores a 250 durante absolutamente toda la noche. Yo a veces hago estas llamadas de atención en la bajada del PDF y le anoto al paciente mi interpretación, y lo que le digo acá claramente es que tuvo omisión de bolo posiblemente, o un bolo completamente insuficiente para una comida excesiva de sábado a la noche. Esto fue sábado a la noche. Uno cuando ve esto, después va, mira, es sábado, siempre es viernes o es sábado, la mayoría de las veces. Así que bueno, acá hay transgresión que difícilmente podamos mejorar esta glucemia o esta glucosa intersticial con ajustando dosis de insulina. Tenemos que ir a educar al paciente. ¿Y qué más tenemos acá? Esto es lo que le comenté, 3 episodios de hipoglucemia que empiezan claramente cuando el paciente se levanta hiperglucémico y hace un gran bolo de corrección. Pero fíjense que sigue también cuando el paciente, pese a la noche anterior, donde ya se levantó con hiperglucemia, hace ingestas de 40 gramos de hidrato de carbono, 75 gramos de hidrato de carbono, esto en menos de 2 horas,
ingiere más de 100 gramos de hidrato de carbono y hace 2 bolos de corrección con mucha insulina. Recuerden que la insulina basal tenía 15 unidades y acá en 2 horas se hizo una dosis sumada de 12 unidades de insulina, obviamente de insulina rápida, obviamente casi la dosis que usa de basal, obviamente que terminó en hipoglucemia. Así que ahí tenemos que seguir abordando la educación de nuestro paciente. Nuevamente, hiperglucemia por una corrección omitida, no lo puedo referir, en realidad acá sí, acá él hizo la corrección, anotó al menos, y las unidades de corrección, pero sin duda que la ingesta no fue la adecuada, luego una hipoglucemia nocturna, seguramente también por mala utilización de la insulina. Nuevamente, una ingesta grande, 75 gramos de hidrato de carbono, que como sabemos es muy difícil corregir pese a las 7 unidades de insulina que colocó, o por lo menos evitar esa excursión prandial del paciente. Entonces, ¿qué pautamos con el tratamiento con él? Exactamente el mismo. No modificamos la dosis de insulina para nada, y sí intensificamos educación y optimizar el uso y toma de decisiones en base al monitoreo continuo de glucosa. Es importante que el paciente, diría importantísimo, no importante, que el paciente no solo espere llegar a nuestro consultorio para ver qué le pasó, sino que permanentemente esté aprendiendo de los valores de glucosa del momento y de la curva para saber de dónde viene, cómo llegó a esa glucemia alta, cómo llegó a esa hipoglucemia, y es increíble cómo los pacientes van mejorando situaciones diarias que antes desestimaban cuando ven lo que pasa. Es obvio, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es así. Y este, fíjense, es el perfil ambulatorio de glucosa del mismo paciente, de Luciano, unos meses después, y fíjense cómo todo cambió. Tiene 69% de tiempo en rango, un paciente que usa múltiples dosis de insulina. Llegar a este valor, créanme que es muy bueno. 5% en hipoglucemia, está ahí al límite, pero está dentro de lo ideal, y fíjense, menos del 30% del tiempo en hiperglucemia. Con lo cual, con esa intervención, haciendo que él aprenda a usar este dispositivo, que no solamente le muestra el valor de glucosa, sino mucho más que eso, Luciano mejoró muchísimo. Así que bueno, me pareció interesante este caso y hago, este es mi último slide y vuelvo a hacer hincapié. Por favor, no tomar decisiones solo con el perfil ambulatorio de glucosa, hay que ir al resumen diario de la bajada de datos. No era mi último slide, lo debe ser este, y vemos cómo muchísimo tiempo se pasa en la franja gris, que es el tiempo en rango, como no tienes más las excursiones, las hipoglucemias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ahí está mi mail también, por cualquier consulta, y escucho preguntas si es que las hay. Doctor Saleme, excelente la disertación. Hay preguntas, así que Gracias. ahí abajo dice preguntas y respuestas, las podés empezar a Voy, contestar. como no. Bueno, la primera pregunta es pasar el mail del doctor Tavilo, creo que estaba en en el último de sus slides. ¿En dónde nos podemos capacitar sobre la lectura de Sillien? Bueno, esta es una buena pregunta. Puedo decirte, Tobías Enrique Lobo Azul, no sé de dónde sos, pero la Sociedad Argentina de Diabetes tiene un curso de tecnología que se dicta anualmente, así que ese sería un lugar para capacitarte. Y después sí, creo que realmente este es un déficit. Hoy la tecnología avanzó muy rápido, está al alcance de todos nosotros, pero todavía no pudimos seguir esa velocidad en cuanto a capacitación de nuestros profesionales. Así que coincido con vos, se hace difícil. Bueno, una pregunta desde la misma persona preguntando algo similar. No conozco un tutorial en internet para aprender. Creo que también esto va de la mano de aprender el tratamiento de la diabetes tipo 1, porque claramente el impacto mayor de estos sistemas son en los pacientes con diabetes tipo 1, así que creo que ahí hay un combo de necesidad de aprender tratamiento de la diabetes tipo 1 y uso de estas nuevas tecnologías. Tal vez sea un desafío para la SAT, en este caso, o para todos nosotros, cómo hacer para acercar a los médicos
la interpretación de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Natalia Segura pregunta, buen día, mi pregunta es en relación al monitoreo con bomba para usar los bolos en los pacientes con gastroparesia y en el cual no podemos calcular el tiempo de absorción de los alimentos, ¿qué tipo de bolo es mejor utilizar y en cuánto tiempo? Por ejemplo, bolo cuadrado. Bueno, sí, el bolo cuadrado es una opción si pensamos que nuestro paciente tiene gastroparesia, pero ahí justamente, cuando tenemos un monitoreo y bomba, la gran ventaja, o una de las ventajas, es que podemos ir a ver, me imagino, una bajada de datos de Medtronic, arriba la glucemia y en la misma hoja abajo el bolo que utilizamos, o mejor dicho, la glucosa intersticial y el bolo, y entonces sacar conclusiones. Justamente acá dejamos de tener la imprecisión que teníamos con los monitoreos capilares, donde uno se imaginaba lo que pasaba. Acá no lo imaginamos más. Natalia, poné el bolo cuadrado, que posiblemente sea para empezar el más adecuado, y fíjate qué pasa. Esta es la gran diferencia. Te podés fijar realmente qué pasa dependiendo del alimento y dependiendo de la situación, en este caso de la paresia que pueda tener tu paciente, de la paresia digestiva. Así que es probar y ahora ir a confirmar con el monitoreo continuo y la bomba. Otra pregunta de Virginia Quevedo. El paciente se puede educar en la consulta, pero ¿cómo toma decisiones en el día a día? ¿Sería conveniente que él vea a diario su CGM y tome decisiones en el momento? No, esto es clave. No es que es conveniente, Virginia, es clave. El paciente también, esto lo tenemos que tener en cuenta, y siempre nos encontramos con las dificultades en la práctica diaria y las limitaciones que el sistema nos pone, pero usar tecnología va de la mano de educar al paciente, es fundamental. Y de que tenga una educación estructurada. ¿Qué quiere decir una educación estructurada? Resumidamente, módulos donde vos abarques todas las situaciones que el paciente se va a ir encontrando en su vida diaria, y entre ellas el monitoreo continuo de glucosa, y le enseñes cómo tiene que tomar las decisiones con el valor de la glucosa, evaluar la curva de dónde viene, las alarmas, cómo las va a setear, etcétera, 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 las flechas de tendencia, que no lo puse en la presentación porque me parece que es un tema más complejo. Todo eso tiene que ir de la mano de alguien que tenga el tiempo y la capacitación para poder educar al paciente. Si no, estos sistemas terminan no siendo exitosos el uso por falta de conocimiento, no porque el sistema no usa. Roberto Di Lorenzo nos pregunta, ¿la variabilidad glucémica no es posible verla en los primeros free? La variabilidad glucémica, cuando bajábamos freestyle libres simplemente por la aplicación que teníamos en la computadora, no nos dejaba ver ese dato. Ahora cuando lo bajamos por LibreView, ya sí lo podemos ver. Así que los primeros, que fueron en el 2017, no lo podíamos hacer. Desde que está la plataforma de LibreView, sí que tenemos ese dato, que es fundamental. Así que también invito a que usen mucho esta plataforma LibreView, porque les va a dar este y otros datos que son muy importantes. Emmanuel Betancourt, excelente presentación, gracias. Con el monitoreo continuo de glucosa freestyle libre, ¿qué experiencia tiene utilizando bolos de corrección con las flechas de tendencia? Las flechas de tendencia yo creo que hay que usarlas con cuidado, y más que con cuidado, saber cuándo usarla. Primero tiene que ser un paciente que esté completamente entrenado y que use el sistema de monitoreo continuo de glucosa que sea de manera ideal. Y recién ahí, cuando el paciente está con confianza y ya sabe utilizarlo de la mejor manera, agregar este nuevo dato de las flechas de tendencia. Y de nuevo, tenemos que educar al paciente, tenemos que ser muy claros porque es otra situación más, otro cálculo más que se agrega a la decisión de bolo, no en cualquier momento. Me parece que es una cosa más que suma, yo creo que suma en el paciente adecuado, con la educación adecuada, como siempre. No creo que sea crucial esto de usar la flecha de tendencia, sí me parece que es algo para ponerlo en práctica cuando podemos. Lucas Sosa, bueno, saludos a Lucas, gracias. ¿Llegará Dexcom a la Argentina? ¿Cuándo sería? Y Eversense, dos preguntas que no le puedo responder, solamente Radio Pasillo que tal vez Dexcom, pero bueno, las situaciones y
y Eversense tal vez también, pero bueno, la situación de nuestros países hacen que esto sea difícil de prever. Ojalá esté DETCOM, así tenemos otro sistema más de monitoreo continuo de la glucosa. Y bueno, creo que no tengo más preguntas. Bueno, doctor Saleme, le agradecemos enormemente su participación. Eh, la verdad que vamos a organizar para el año que viene, dado el interés que ha surgido entre todos los profesionales, algún curso de interpretación de CGM, de AGP, porque creo que es importante y cada vez es más frecuente. Entonces, creo que obliga a que la gente se capacite y es un desafío que vamos a tomar desde el comité. Así que ya vamos a nuevamente citarlo, doctor Saleme, para el año que viene en este curso que vamos a organizar. Bueno, como no, a disposición. Queda una Una pregunta más que sí, respondo después si querés por no, privado. todavía le puedes responder, te quedan unos minutitos. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál sería el límite superior de glucemia intersticial con libre para sugerir glucemia capilar para toma de una conducta terapéutica, dado el aumento del MARD en este caso? Muy buena pregunta que me abre a profundizar más con LibreView, que no lo hice porque no era el caso, pero que es interesante porque es lo que tenemos más a mano, por eso está buena la pregunta. El MARD de LibreView, contra más alta es la glucemia, es más bajo, con lo cual más preciso va a ser. Eso respondiendo estrictamente a tu pregunta, pero obviamente que tu pregunta tiene atrás cuándo tenemos que capilarizar a nuestros pacientes. Bueno, muy importante poner en claro en estas tres situaciones en las cuales debemos hacerlo. Primero, cuando la glucemia es baja, no alta, cuando la glucemia es baja, porque ahí sí el MARD de libre es muy alto, aumenta mucho y pierde mucha exactitud. Así que cuando está en valores de hipoglucemia hay que capilarizar. Y así como insisto, no capilarizar sin sentido, cuando hay hipoglucemia, por favor insistir al paciente que debe tomar como referencia el valor capilar. Y no importa el valor alto, Natalia, sino la velocidad con que va cambiando, porque ahí también, cuando la glucemia es estable, ese retraso que puede tener el sistema de monitoreo intersticial no es relevante, si tiene 94, los 15 minutos 95 y 98, es siempre lo mismo, no te va a cambiar. Ahora, cuando la glucemia, por ejemplo, sube rápidamente después de una ingesta, principalmente rica en hidratos de carbono, ahí sí, porque al subir rápido, tu glucemia plasmática es, por ejemplo, 180 y la intersticial todavía se quedó con la anterior, que era 120, y entonces ahí vas a tener una diferencia y no hay que tomar como referencia el monitoreo intersticial. Y el tercer punto es cuando los síntomas no condicen con el valor que vos estás viendo en el monitoreo continuo de la glucosa. Ahí el paciente siente que tiene hipoglucemia, por ejemplo, y su monitoreo continuo le está diciendo que tiene 150, tiene que ir a hacer una glucemia capilar para confirmar ese valor. Bueno.